Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a otra edición de Dicen que Dicen. Y en el programa de hoy vamos a hablar de salud y de historia con dos expertos. Vamos a estar con el doctor Nelson Castro a propósito de los últimos días de Eva Perón, historia de un engaño, una reconstrucción minuciosa y atrapante del modo en que se le detecta el cáncer a Eva Perón y después se la somete a una operación. Y también vamos a estar con el cardiólogo y especialista en medicina del estrés y divulgador científico Daniel López Rossetti. Revela secretos de las historias clínicas de los personajes mundiales más célebres. Hay un segundo libro que está presentando. Con Nelson Castro, con López Rossetti, vamos a hacer esta edición de Dicen que Dicen. Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Accesaniga, mayor exposición y mucho más confort. AISA es nuestra, es para todos. Decíamos de Nelson Castro que está presentando la versión ampliada y definitiva de los últimos días de Eva, historia de un engaño. Está en contacto con nosotros. Bienvenido al programa, Nelson. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? El gusto de estar contigo y gracias por la atención de tu gentileza. No, por favor. Bueno, en el libro denunciás los engaños a los que fue sometida Eva, incluyendo hasta ahora una secreta lobotomía, ¿no? Por medio de la que se intentó calmarle los terribles dolores. ¿Se le mentía ante la impotencia por pujas palaciegas o por el temor a su temperamento, a su carácter, Nelson? No, fundamentalmente ahí hay dos cosas para marcar. El diagnóstico de un cáncer siempre constituye todo un trauma para cualquier paciente y en aquella época mucho más. Obviamente en aquel momento la mentira era la norma. Pero no solamente hubo esa mentira hacia Evita, hubo una mentira también en relación al médico que la operó del cáncer de cuello uterino, que fue el doctor George Pack, un médico estadounidense. Evita detestaba todo lo que tenía que ver con los Estados Unidos, por lo tanto hubo que engañarle y decirle que a ella la habían operado los doctores Ricardo Fino Quieto y Jorge Albertelli. Y por supuesto que también hubo un engaño en relación a la lobotomía, que fue una historia de la cual supimos a través de una investigación impecable de un gran neurocirujano argentino radicado en los Estados Unidos, profesor de Yale, el doctor Daniel Nijenson, una historia que se contó con todo detalle, que a la que le faltaban elementos periodísticos que nosotros trabajamos fuertemente para poder darle sí ya el contexto histórico y de testimonio histórico al margen del científico, que le da certeza a esta historia increíble y desconocida hasta ahora. La primera señal fue aquella operación de apendicitis que le hacen a Evita. ¿Se habría salvado Evita si avanzaba de otro modo ante los primeros síntomas? Bueno, por supuesto que siempre afirmar esto es contrafactual porque es una hipótesis, pero vamos a ponerlo así. La única chance que tuvo Evita de salvarse se perdió aquella vez. Ah, mira. Porque si a Evita, el doctor Ivanisevic le hubiera hecho la operación que se hacía en aquel momento, que era un vaciamiento, es decir, del útero, los anexos, los ovarios, Evita hubiera tenido una chance de curarse, porque en aquel momento era incipiente. Ivanisevic hace una palpación cuando él abre para operar la supuesta apendicitis y se encuentra con el apéndice era normal. Como gran cirujano, Ivanisevic fue un gran cirujano, hace un examen de la cavidad abdominal y pélvica y se encuentra, cuando tocan una zona del útero, se encuentra un engrosamiento que a él le da el indicio muy claro de que ahí había produciéndose un proceso tumoral. De él haberse animado a operar, de haber impuesto la novedad como tal Evita hubiera tenido la posibilidad que no tuvo. Ese día se firmó la sentencia de muerte de Evita. ¿Es cierto que Perón presenció una operación? ¿Cuál de todas las operaciones? Perón presenció la primera operación.
la operación que se hizo en el Policlínico, hoy Presidente Perón, en el Policlínico que está ahí en Avellaneda, porque además hay un dato muy interesante que tiene, no sé llamar una vigencia, pero tiene un mensaje presente muy importante. Evita efectivamente se operó en un hospital público. Se operó en el hospital, insisto, que se llama Presidente Perón, que está allí en la zona de Avellaneda, y vos sabés que el quirófano, así como también la habitación que ocupó Evita, están todos intactos. ¿Y por qué presenció Perón esa operación? Porque obviamente ese quirófano es un quirófano, además que se hizo con criterio docente y tiene arriba un mirador. Y por supuesto que Perón quería estar al tanto de todas las cosas. Esa operación la presenció mucha gente, no solamente eran los que estaban en el quirófano, sino los que a través del mirador presenciaban. Te digo que ir allí es algo que te impacta, ¿no es cierto? Porque la visión que se tenía desde el mirador era, digamos, una visión detallada de lo que trabajaban, porque el mirador da prácticamente sobre la misma camilla quirúrgica. Por lo tanto, Perón estuvo allí, estuvo reunido con el ministro Méndez San Martín, con el ministro Mendé, que eran los ministros médicos del gobierno, por algunos de los médicos tratantes, así que él quiso estar allí, así como no estuvo en la segunda operación en lobotomía que le realizó a Evita el profesor James Poppen. ¿Y Evita sabía que le iba a presenciar mucha gente esa operación? No, ella no lo sabía. Ella no sabía nada de lo que iba a pasar. Hay un dato que ayuda mucho para esto, porque Evita, inclusive cuando se sometía a los exámenes ginecológicos, Evita, por pudor, no quería estar despierta, por lo tanto pedía que se la anestesiara en forma general. Eso ayudó muchísimo a que se produjera este engaño, porque obviamente Evita pidió entrar al quirófano dormida. Evita entra al quirófano dormida y el profesor Pack la estaba esperando ya en el quirófano. Cuando Evita va entrando al quirófano, ella lo va haciendo y se va encontrando con el doctor Albertelli, que era el médico que la había cuidado en esos días para prepararla, se va encontrando con sus enfermeras. Cuando se duerme, el doctor Pack, que estaba allí en una salita, que hoy todavía pervive, que está al lado del quirófano, ingresa recién a la escena. ¿Quién era el doctor Pack, este médico americano que lo operó? ¿Cómo fue elegido? El doctor Pack era en ese momento una luminaria de la cirugía oncológica. La cirugía oncológica estaba en pañales en aquel momento. Cuando se decide realizar la operación, Perón, obviamente creyendo o buscando siempre lo mejor de Evita, creyendo que lo mejor estaba afuera, lo contacta al doctor Abel Canónico. El doctor Abel Canónico era el director del Instituto Ángel Roffo, que es el Instituto de Oncología de la Universidad de Buenos Aires, para que le recomendara cuál era para él el mejor cirujano. Y él recomienda al doctor George Pack, que en ese momento, insisto, era una luminaria de la cirugía oncológica y había operado a varios presidentes y personalidades del mundo. Y aquí viene entonces Pack, que desarrolla esa operación. Y hay un dato importante, porque Pack viene para la operación y después vuelve el 4 de diciembre, la operación es el 6 de noviembre de 1951, y Pack vuelve a la Argentina el 4 de diciembre de ese año para ser condecorado por Perón. Una cosa muy interesante, porque Evita se entera de la condecoración y por supuesto la condecoración nada tenía que ver con la operación que le habían hecho. Y allí Pack produce un hecho político muy importante, porque obviamente la enfermedad de Evita se la venía siguiendo con toda atención en todo el mundo, y entre ellos en los Estados Unidos. Inclusive varias embajadas habían hecho ofrecimiento de poner a sus mejores médicos para tratarla. Y la embajada de los Estados Unidos además tenía el interés de saber qué era lo que estaba pasando. Claro. Evita era el centro del poder en ese momento. Y entonces el doctor Pack se reúne cuando vuelve en diciembre del 51, horas antes de ir a la Casa de Gobierno a recibir la condecoración, y le devela al embajador de los Estados Unidos en todo detalle el curso, la evolución y el cuadro que presentaba Evita. Ahí Pack violó el secreto médico y dio una información que fue de enorme importancia política para el gobierno de los Estados Unidos. Hay una triste frase adjudicada a Perón el día del renunciamiento. Le dijo, o le habría dicho, tenés cáncer, no podés. ¿Es verdad? No, eso no existió. Eso está, vos sabés que es interesante que lo menciones, porque eso está en Santa Evita, ¿no es cierto? La novela de Tomás Martínez, que después se tomó
para la película que hizo Esther Goris. Y Víctor Laplace. Exactamente. Bueno, eso no es verdad. Eso no es verdad, eso lo chequeamos con la enfermera de Evita, María Eugenia Álvarez, que estaba allí, que conocía con mucho detalle eso. Pero Evita se enteró que tenía un cáncer sobre el final de su vida. Yo esto lo hablé con Tomás L. Martínez, y él, por supuesto, para informarlo, y él me dijo, mira, Nelson, cuánto te agradezco que lo digas, esto me lo contó alguna vez Alcaraz, y yo la verdad nunca me preocupé por chequearlo, porque era una cosa inchequeable dentro de una estructura de novela, ¿no es cierto? Alcaraz era un hombre que iba todos los días a atender la Evita, pero esa escena que se narra es absolutamente falsa. Evita solo supo que tenía un cáncer prácticamente en las horas finales de su vida. Pensando en la investigación periodística y en las preciadas fuentes que encontraste, ¿qué es lo que llevó a que se decidan a hablar 40 años después? ¿Hubo miedo para no hacerlo antes? Muchísimo. No, llevó a que nosotros pudiéramos empezar la historia, Alberto, y sí, lo cuento así porque quiero destacar el gran trabajo de Guido Baistrocchi también en la investigación periodística, y todo el equipo que trabajó también en su momento para el documental de Canal 13, ahí Carlos Delía, Cintia Ottaviano, Ricardo Rabanelli. Bueno, llevó eso, es decir, nosotros nos encontramos con esa historia de casualidad, porque después de Enfermos de Poder, una periodista, Alba Piotto, de Clarín, me mandó una nota aquí a mi casa diciéndome, mire, mi mamá era administrativa, trabajaba en la mesa de entradas del hospital entonces de la Fundación Eva Perón, hoy Hospital Presidente Perón, y ella estuvo allí en el momento que se operó Evita, y entonces tiene recuerdo de lo que la gente decía, más, ¿por qué no se anima a escribir eso? Y ahí surgió, en principio iba a ser un capítulo de Enfermos de Poder, pero después era tanto el material que podía aparecer, que era un libro, y ahí empezamos a trabajar y nos encontramos con esta joya testimonial que es el libro de Jorge Albertelli, Los 100 días con Eva Perón, y a partir de allí pudimos reconstruir mucho de la trama y encontrar los nombres que nos faltaban, algunos de los cuales vivían, y después pudimos encontrar el resumen de historia clínica de lo único que ha sobrevivido, porque la historia clínica del hospital fue quemada por la Revolución Libertadora. Pero en todo lo que nos pasó, ahora un poquito menos, pero cuando comenzamos esta investigación en el año 2006, el miedo que había, Alberto, el miedo que había para hablar por parte de muchos de los que habían sido protagonistas, por ejemplo el doctor Joaquín Carrascosa, que fue el radioterapeuta de Evita, como en su momento también María Eugenia Álvarez, la enfermera, que después dio un testimonio fenomenal, como también algunos de los que tenían documentos. Era terrible, fue terrible vencer ese miedo, porque todos tenían el temor que 55 años después todavía podían tener alguna consecuencia de contar la verdad de esos hechos. Ya lo sabe la gente, edición ampliada y definitiva de Los últimos días de Eva, historia de un engaño, del doctor Nelson Castro. Un abrazo grande, Nelson, y hasta cualquier momento, como siempre. Gracias por participar. A vos, Alberto, como siempre, por tu generosidad, y termino con esta leyenda, ¿no? Evita, en definitiva, también fue una víctima de la enfermedad de poder. Abrazo grandote, Alberto, gracias por tu generosidad de siempre. Chao, Nelson, muy amable, Nelson Castro. Cuando regresemos, el doctor López Rossetti. La salud, la enfermedad de personajes célebres mundiales. Ya estamos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos consolidando una red de hospitales y centros de salud ahí donde estás vos. Porque nuestras maternidades públicas brindan el máximo cuidado a las mamás y sus bebés. Por eso, tenemos uno de los índices de mortalidad infantil y materna más bajo del país. Porque somos solidarios, por eso alcanzamos una de las mayores tasas de donantes de Argentina, y porque contamos con un laboratorio público que produce medicamentos que se distribuyen en más de 7.000 centros de salud de todo el país. Nuestra provincia avanza porque todos somos parte. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. El deporte es compañerismo, la idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte.
PAMI implementó un modelo basado en la prevención para fomentar la actividad física e intelectual, la recreación, la educación para la salud y sobre todo la integración social. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Con la ludopatía no se juega. Si el juego está jugando con vos, tenés que pedir ayuda. Comunicate al 0800-444-4000. Programa de atención a jugadores compulsivos. Lotería de la Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Grupo asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. El cardiólogo especialista en medicina del estrés y divulgador científico Daniel López Rossetti continúa con el abordaje de historias clínicas de los personajes más célebres de la humanidad. Ahora un segundo libro, Historia Clínica 2, está en contacto con nosotros. Daniel, doctor, bienvenido. Gracias por la invitación, Alberto. No, por favor. Bueno, Historia Clínica 1 fue un gran suceso como libro, llega a la televisión en forma de unitario. ¿Cómo fue el desafío de elegir los personajes de este nuevo ensayo, Daniel? Bueno, en realidad este no es un libro de medicina, es un pretexto médico para abordar las biografías de estos hombres de la historia desde un lugar diferente. Sí. Quizás, digamos, desde la intimidad de un consultorio, donde la persona, uno puede ver otros matices, otros lugares, sus debilidades, cómo superan esas debilidades. Y francamente estos son personajes que me llaman mucho la atención, son personajes que en el fondo me hubiese gustado atender como médico. Así está Sarmiento, Belgrano, Tita Merello, Freud, un personaje extraordinario, no sé, Leonardo da Vinci, Discepolo, alguien que me gusta mucho, Beethoven, Tutankamón, por otro lado, Tutankamón, que me llama muchísimo la atención, Darwin, otro personaje maravilloso, y un personaje que es el último de los 20 que me doy el gusto de hacer, Alberto, que es Don Quijote de la Mancha, que es un personaje imaginario en realidad, pero bueno, en la facultad a veces digo a los estudiantes, a los alumnos, bueno, ingresa por el aula en este momento Don Quijote y Sancho Panza, a ver, que no digan nada, que no hablen, pero ¿qué patología tendría cada uno? ¿Quién tendría diabetes? ¿Quién tendría colesterol? ¿Quién sería neurótico? ¿Alguno tiene pinta de loco? ¿Alguno es psiquiátrico? ¿Alguno tiene una psicosis? ¿Alguno tiene un trastorno obsesivo compulsivo? Y en el caso de Don Quijote es algo que me gusta mucho porque uno dice que bueno, ha tenido y de hecho tiene historia clínica, pero jamás va a tener autopsia porque va a estar siempre presente en aquel que cierre los ojos para poder verlo. Pero la verdad, Alberto, es que Quijano es el hombre que tiene esa tendencia enfermiza de leer novelas de caballería medieval y que se entusiasma tanto que lo hace todo el día, con lo cual debíamos hacer un diagnóstico de un TOC, lo que hoy es un trastorno obsesivo compulsivo, y de golpe se vuelve loco. Y tiene una psicosis. Y así nace Don Quijote de la Mancha, ¿no? Me detengo en Beethoven y en su sordera. ¿Cómo fue el proceso de esa enfermedad? ¿El malestar que le provocaba no oír va cambiando su humor? ¿Cambia su vida? ¿Cómo fue, Daniel? Fue cambiando fuertemente el humor. Las enfermedades de los personajes, de estos 10 personajes que están en Historia Clínica 2, Beethoven es un libro de patología. Tuvo lo que uno pueda imaginar. Lo que uno pueda imaginar. Evidentemente un genio de un sonido, de una capacidad de musical, lo que se llama de oído absoluto, de escuchar el sonido sin tener oído. De hecho, en la sonata para piano número 7, él ya manifiesta, según Schindler, un amigo de él,
la tristeza, la melancolía por perder el oído. En la 8, en la Patética, ya se ve la ira y el enojo. Esas paradojas del destino. Un Beethoven sin oído es algo que es incomprensible. Él odiaba y sufría enormemente y quería ocultar su sordera. Era terrible para él, pero también era vergonzante. Sorprendente saber que usaba un palo de madera, un palito de madera como si fuera un lápiz largo, se lo ponía en la boca como si fuera así, y lo apoyaba en el piano mientras tocaba, para que las vibraciones de la madera del piano pasen directamente al cráneo y así poderlas escucharlo en el oído interno de mejor manera. Pero es un hombre que sufrió muchísimo, alcohólico, de hecho fallece por cirrosis alcohólica, con insuficiencia cardíaca y una cantidad de complicaciones. Pero es muy fuerte ver cómo va cambiando su temperamento, su carácter, las distintas enfermedades que tiene a lo largo de su vida, y con esta paradoja, ¿no? Una paradoja, como uno dice, un Borges ciego, director de la Biblioteca Nacional, un Beethoven sin oído, ¿no? El aventurero Charles Darwin pasó por nuestro país y, como recuerdo impensado, se lleva la infección del mal de Chagas. ¿Él muere por esta enfermedad endémica, el mal de Chagas? El diagnóstico probable de muerte por insuficiencia cardíaca y todos los signos que tuvo en Londres, cerca de Londres, en realidad 1 hora de Londres, en la casa de Down, donde tuve la suerte de estar. Sí, él hace un viaje que uno dice, bueno, salió en el Beagle y dar una vuelta al mundo y volvió. En realidad, Alberto, fueron 5 años. Cuando uno se pone en la cabeza lo que hizo ese hombre, fueron 5 años arriba de un barco, bajando cada tanto, y bueno, él da la vuelta por el Cabo de Hornos, en el sur de nuestro continente, vuelve hasta Valparaíso, cruza la cordillera a pie y describe claramente cuando es atacado, él dice atacado por una venchuca, lo dice por una onomatopeya, y cómo la venchuca lo atacó y le picó. Con lo cual uno, rastreando en la historia clínica, puede ir dándose cuenta que la enfermedad que tuvo fue enfermedad de Chagas. No es lo único que se llevó de acá, aparte de todas las muestras, pero muy interesantes las conversaciones de él con el comandante de la nave, del Beagle, que era Fitzroy. Una cosa... Claro, él sale de Londres con una Biblia bajo el brazo, porque era un pastor anglicano, y vuelve con el esbozo de la teoría de la evolución después de 5 años. Él se va a los 22, vuelve a los 27, y en una de las conversaciones que él anota en su libro de viaje con Fitzroy, cuando encuentra, ustedes vieron que en este momento se encuentran muchos dinosaurios en el sur de nuestro país. En ese momento él encontró algo que se llamaba un megaterio. Un megaterio es como una mulita, pero más grande. Y él veía que había mulitas en el sur argentino, pero no había megaterios, habían desaparecido, era un fósil. Y empieza a discutir con Fitzroy por qué ese fósil, por qué ese animal dejó de existir. Claro, Fitzroy, que era digamos generacionista y creía en la Biblia en forma literal, dijo, bueno, la explicación es muy simple, Darwin. Y él dijo que el arca de Noé no tenía una puerta lo suficientemente grande como para que hubieran subido todos los animales. Entonces, una indicación muy interesante de cómo las historias de Darwin, bueno, de hecho se reunió con Rosas en nuestro país. Es riquísimo la información de Darwin. Hablas de Belgrano en un capítulo y de sus terribles dolencias también, ¿no? Sí, Belgrano sufrió mucho, sobre todo los últimos 14 meses de su vida, por una insuficiencia cardíaca, porque él en realidad, cuando hay que tener presente que Belgrano era un chico rico que va a estudiar a Europa, estudia en España, saca las mejores notas, era un multimillonario. Pensemos hoy en alguien que va a estudiar a Europa, es una cosa hasta rarísima, y vuelve y termina absolutamente pobre, y lo importante no es que es un millonario que se vuelve pobre, sino lo que hizo en el medio. Sus últimos 14 meses de vida fueron extraordinarios en ese sentido, y no fue más que la etapa final, lo que se llama etapa terciaria de una sífilis. Él tuvo sífilis, una enfermedad venérea, diagnosticada por el doctor O'Gorman y 2 licenciados más, como Arocha y Rojas, en el protomedicato del Río de la Plata. Y toda su vida, desde que vuelve de Europa y es nombrado como secretario de Comercio, todas las enfermedades que tuvo,
que fueron muchas, todo el sufrimiento clínico estuvo relacionado con la sífilis, como también con el paludismo, y la enfermedad final fue una insuficiencia cardíaca por complicación de las válvulas cardíacas como periodo final de la enfermedad sifilítica. Me acuerdo que hicimos un seminario en el Hospital Italiano con Felipe Piña, donde a mí me tocaba dar las partes, la presentación clínica del paciente. Felipe Piña hacía el contexto histórico y después de esos 15 minutos de presentación del paciente, todos los médicos del hospital en el anfiteatro discutimos las causas de diagnóstico del paciente. Interesantísimo el caso de Belgrano. Otra de las mujeres que recorre estas páginas es Tita Merello, ¿no? La grande del tango, que nos deja a los 98 años en una Navidad del 2002 y que todas las mujeres recuerdan por el llamado permanente al Papá Nicolau. Al revisar su pasado complejo, ¿encontraste el secreto de la longevidad de Tita Merello? ¿Qué particularidades, Daniel? Tenía pasión por la vida, tenía pasión por la vida. Es una mujer, ella hizo la calle y se fue con la moral más alta que uno puede suponer. Hay mucho para hablar de Tita. Uno de los médicos que la trataba me decía, ¿vos sabés lo que es llegar a la habitación 924, 9º piso, Fundación Favaloro? Golpear, entrar, y que le pasó muchas veces, y encontrar hablando a Tita Merello con Favaloro. Las anécdotas, Alberto, una atrás de otra, de vida, de medicina, de sueños, y me pregunto en esa habitación, la 924, donde Tita se aquerenció, anda a sacar la Tita de ahí, estuvo 5 años, fallece Favaloro en el 2000 y ella se quedó 2 años más, nadie se atrevía a echarla. Tita tenía un carácter fuertísimo, Tita es adjetivo y sustantivo al mismo tiempo. Y yo pienso, esos dos que estaban ahí, Favaloro y Tita, ¿cuánta gente en el mundo salvó? Un Favaloro con el bypass aorto coronario y Tita con, sin asustar, hacete el Papá Nicolau, muchacha, entre ellas mi mamá. Creo que Tita fue una... Y otra cosa más, ella sufrió mucho la muerte de Tito Leture, a quien quería, del hermano de ella, que se llamaba Pascual, un medio hermano, y de Favaloro. Y en un momento no aguantó más. Y hacia mediados del 2002, dice, tengo poco hilo en el carretel. La próxima Navidad la quiero pasar en el cielo juntito a los míos. Y el 24 de diciembre muere Tita Merello. Una historia muy, muy fuerte. Ya lo creo. Queremos agradecerte tu participación en el programa con este segundo tomo, Daniel, y gracias. Yo soy el agradecido, un gran abrazo. Gracias a vos, hasta siempre. Daniel López Rossetti, con algunas dificultades en el contacto, en el cierre. Queremos irnos recordando a la figura de Pepe Eliashev. Ha fallecido este gran periodista, este idóneo comunicador, Pepe. Esta es una imagen de este año, que lo tuvimos en el programa. Murió a los 69 años tras luchar durante varios meses de un cáncer de páncreas. Bueno, ¿dónde no estuvo trabajando Pepe? En todos lados, en Confirmado, en Gente, en Análisis, en Radio Municipal. Estuvo exiliado en Venezuela, Estados Unidos, Nicaragua, Canadá, España. Regresó a la Argentina para lanzar un trabajo periodístico. Estuvo en todas las emisoras, actualmente estaba en Radio Mitre. Vaya el recuerdo. Algo del audio, por favor, original, si podemos escuchar, ya nos estamos yendo. Una suerte de conglomerado o de compacto kirchnerista peronista. Esto es Daniel Scioli. Ahí tenemos dos, en donde seguramente los primeros candidatos van a... Lo vamos a seguir recordando a Pepe por su trabajo inmenso, por sus libros. El saludo a toda su familia. La próxima semana nos reencontramos. Han sido muy amables. Primero una evaluación, una mirada a la piel del paciente. Siempre pensando en la salud. Exacto, una buena historia clínica, los antecedentes familiares, los actuales, y luego siempre viene la pregunta, ¿qué es lo que el paciente desea? A Maru no le importa que la reunión de consorcio dure hasta cualquier hora, porque descubrió que con Cablevisión HD tiene On Demand, y ahora sabe que cuando llegue a su casa puede apretar Canal 1 y on demandearse la novela que se hubiera perdido con un cuartito de Zamballón y tal vez con el del cuarto B.
Si tienes Cablevisión HD, ya tenés On Demand, para que lo que querés ver empiece cuando vos querés. Sintoniza Canal 1 y descubrí todo el contenido gratis que On Demand tiene para vos. Cablevisión.